más específicamente a Roma. Queremos saber en detalle, bueno, cómo está actualmente la salud del Papa, que está próximo a cumplir ya 87 años. Y está nuestra queridísima Elisabetta Piqué. ¿Cómo estás, Elisabetta? Buen domingo. ¿Qué tal, Viviana? Buen domingo para ustedes. Y bueno, la salud del Papa, digamos que no está perfecta. Hoy ustedes antes mostraban imágenes del Papa asomado a la ventana del despacho Sí. del Palacio Apostólico para el Ángelus. Bueno, esta escena no se dio hoy porque, bueno, ayer, como sabía, por un leve estado gripal, digamos, suspendió actividades, decidieron hoy que recitara la oración del Ángelus desde la capilla de Santa Marta, y la gran sorpresa por streaming y en directa con las 12.000 personas que estaban en la plaza de San Pedro esperando, ¿no?, la conexión. Y la gran sorpresa es que el Papa, él mismo dijo, por este problema que tengo de una inflamación en los pulmones, yo no voy a leer, va a leer el monseñor, estuvo con al lado, el monseñor al lado suyo, Paolo Braida, Ajá. que leyó el Ángelus y se lo vio, la verdad, además en la mano derecha con una curita, y se veía perfectamente, porque por supuesto cuando hizo la señal de la cruz y la bendición, se veía en la mano derecha que tenía un catéter, una pequeña cánula. ¿Será Después hablé con una por médica. la tomografía con contraste, Elisabetta? No, bueno, ayer, justamente, después de que informaron que había suspendido las audiencias, el Vaticano también informó que lo llevaron al Papa a hacerse una tomografía computada que dio bien, en el Ah, sentido que dijo que descartó pulmonía, es decir, el resultado era negativo. ok. Es decir, se dice no es pulmonía, pero evidentemente hay una inflamación. Y hablando con esta médica decía, este catéter puede ser que justamente lo están monitoreando para hacer distintos análisis de sangre. Y esto también porque el Papa, en teoría, pero bueno, fue confirmado también ahora en el texto que él no leyó, pero que leyó su colaborador, él va a viajar este viernes a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar de la COP28, la reunión de Naciones Unidas para el cambio climático. Como saben, el Papa, el tema del cambio climático es una de las grandes prioridades de su pontificado. Escribió, como saben, Laudato Si, Sí. otro documento que es el ayornamiento de Laudato Si, Laudato Deum, hace pocos meses. Él quiere ir, y justamente por esto lo están sometiendo a un tratamiento que seguramente también deberá ser con antibióticos para poder hacer este viaje, que sería también un viaje bastante tour de force, porque saldría el viernes 6 horas de vuelo para volver el domingo en otras 6 horas de vuelo. Mucho, mucho en tan poco tiempo, ¿no? Y eso es algo que decide solamente él, y aunque los médicos le recomienden quizá no hacerlo, él igualmente quiere ir, y contra eso no se puede hacer demasiado, porque de verdad es que es mucho para una persona quizá mucho más joven y que no tenga todas estas enfermedades de base, me imagino para él. Es una muy buena pregunta, Vivi, porque bueno, a lo largo de estos 10 años, cuando ha tenido problemas médicos, él decide, bastante, es un paciente, lo Ah, dicen los médicos, no es un paciente fácil, pero últimamente te diría que ya el hecho, hoy evidentemente lo convencieron en que no saliera, que se quedara. Justo ayer empezó en Italia una ola polar, que imagínate estar asomado a la ventana con ese aire claro. frío y sobre todo engripado, no sería absolutamente bueno. Cuando apareció en estas imágenes que hemos visto en streaming, también, más allá de esta mano con el catéter, se lo veía, digamos, tosió un poco también, como que respirando en forma un poco, es decir, evidentemente no es que esté bien, y sobre todo pensando que tiene que hacer este viaje, como te decía, un viaje bastante relámpago, porque va y vuelve, y una persona que tiene 86 años, 87 en diciembre, que este año fue internado, recordarán, 2 veces. La primera, el 29 de marzo pasado, cuando también tuvo una pulmonía grave, Mm. y otra vez en lo que fue una cirugía que estaba programada de colon en junio para el intestino. Que Ahora, bueno, en este contexto de una salud bastante endeble, ¿no, Elisabetta? ¿Ves como una posibilidad que finalmente pueda venir a la Argentina el Papa? Digo, teniendo en cuenta que, según lo que dijo hace unos días el presidente electo Javier Milei,
tuvo un llamado, Milei lo invitó a que venga a la Argentina. ¿Cómo lo ves? Mira, la intención está, recordarán también en la entrevista que dio a La Nación en marzo y a otros varios medios para los 10 años de pontificado, el Papa siempre dijo, la intención es ir, pero bueno, no podemos todavía decir va a ir porque habrá que ver, justamente el tema de la salud es un factor, porque también ahí sabemos que es un viaje largo, pero bueno, el Papa también, más allá de esta salud, también lo que dicen sus médicos es que no parece una persona absolutamente de casi 87 años porque es impresionante la agenda todos los días, la cantidad de gente que recibe audiencias, grupos. Fue a Mongolia, fue a la Jornada Mundial de la Juventud a Portugal, es decir, tampoco le tiene miedo a nada. Su médico, el cirujano que lo operó en junio, decía, sí, en su carta de identidad tiene 86 años, pero parece de 60, es decir, todos están asombrados también de esta capacidad también de recuperación, ¿no? Sí. Que ha tenido en estos últimos meses, que justamente de cada vez más achaques. Pero bueno, el tema del viaje a la Argentina es un tema siempre que más allá está la intención, él lo ha dicho, pero habrá que ver, digamos. Elisabetta, hoy el Papa, a través justamente de su mensajero, ¿no? Un poco lo que destacó fue el acuerdo de Israel y de Hamás, de este alto al fuego, de esta tercera jornada, y bueno, por supuesto, instó a que se entreguen más rehenes y nuevamente al diálogo. ¿Qué participación está teniendo el Papa justamente en este alto al fuego, en línea con un poco la participación de Egipto, de Qatar, de Estados Unidos? Bueno, el Papa es el primero que está pidiendo el cese del fuego y la liberación de los rehenes desde el primer día. Desde el primer día, es decir, todo esto empezó el sábado 7 de octubre, el domingo en su primer ángelus pidió tengan las armas, la liberación de los rehenes, y esto ha estado haciendo en todos estos más de 50 días de esta guerra. ¿Qué participación está teniendo? Como saben, la diplomacia del Vaticano siempre está activa. La iglesia que ven aquí en mis espaldas, justamente el otro día en una misa que hubo por otro tema que también al Papa le preocupa, que es Ucrania, que hoy también volvió a mencionar, estaba su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, su segundo, que también, entonces le pudimos preguntar a él, ¿no?, sobre el tema del rol del Vaticano, y él dijo, el Vaticano va a estar siempre trabajando, por supuesto, diplomáticamente, tanto para la liberación de los rehenes como para un cese del fuego en este conflicto. Allí estamos viendo a pie de pantalla, Elisabetta, la Plaza San Pedro. Hermoso domingo, ¿no? Pero ¿con qué temperatura? Nos decías ola polar que está arrancando. Sí, es el típico domingo muy frío. Muy frío, pero con cielo radiante. Pero la gente que fueron 12.000 personas a la Plaza de San Pedro, pero bueno, se quedaron, es decir, el Papa, como les digo, no se asomó, las imágenes que veíamos antes son de archivo, sino que, digamos, apareció en las pantallas por streaming, en directas televisivas, desde la capilla de Santa Marta, junto a Monseñor Pablo Braida, que es en realidad es el que siempre también escribe las reflexiones que hace el Papa todos los domingos. Hablando de puntos pendientes, ¿no? La visita del Papa a la Argentina, y queda pendiente, entonces se posterga una nueva visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Roma, ¿no? Dijo en las últimas horas Alberto Fernández, no, tengo temas de transición, tengo que ver todo eso, y después del 10 de diciembre quizá exista la posibilidad concreta de que Alberto Fernández viaje, Elisabetta. Habría que preguntárselo más bien a Alberto Fernández esto, porque la verdad es que la información que hay en el Vaticano es que ha habido un pedido de audiencia de parte de Alberto Fernández, un pedido oficial, una audiencia que iba a ser totalmente protocolar y de despedida, y según la información que tengo yo, tendría que haber sido, en principio, una de las tantas bilaterales que tiene previsto el Papa, que tiene previsto el Papa en Dubái en el marco de la COP28. Luego, esta es la información que yo tenía. Después cambió y parecía que entonces no, que Fernández viajaba al Vaticano, tendría que haber sido recibido este miércoles, según la información que tengo, pero después suspendió. Así que bueno, te diría que aquí en el protocolo del Vaticano bastante sorprendidos, ¿no?, por estas
cancelaciones que llegaron desde la Argentina. En este sentido, también, bueno, podemos recordar que también estaba previsto que viajara la vicepresidencia Cristina Kirchner, tendría que haber dado este viernes una clase magistral sobre la decepción de la democracia en la Universidad Federico II También de Nápoles, canceló. una universidad muy importante, canceló, y ella también trascendió, fuentes vaticanas me lo confirmaron, había pedido una audiencia que había sido conseguida, porque el Papa nunca le cierra las puertas a nadie, pero ella también luego canceló. Es decir, bastante, te diría, perplejidad en el Vaticano ante estas suspensiones, te diría. Y cancelarle Sí, al Papa. y con menos de 48 horas de anticipación, como decía Elisabetta. Mucho. Y además es difícil pensar que esto se vaya, ¿no? Justamente a, digamos, a fijar otra audiencia, porque como decías, Elisabetta, el motivo era, bueno, un poco la finalización del mandato de Alberto. Entonces me cuesta creer que después del 10 de diciembre se va a concretar esta audiencia. Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando el Papa siempre, cuando le piden audiencia, suele concederla, como les decía. Pero bueno, en ese caso ya no sería un presidente, sería un expresidente, así que bueno, habrá que ver primero todo si la pide y después si se la concede también, ¿no? Sí. Elisabetta, como siempre, gracias por la información, te mandamos un beso enorme. Hacía mucho que no hablábamos. Sí. Sí, es verdad. Gracias Hacía a ustedes. bastante. Beso, que estés muy bien. Elisabetta luego. Piqué en vivo Gracias. desde Roma. Bueno, hablando